Sexto domingo de Pascua, fiesta de la Ascensión del Señor. Evangelio de San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, y por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto. Los sacó hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y sucedió que mientras les bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ay, perdonad la carraspera. Empezamos esta catequesis entrando en el hecho de que Jesús bendice a sus apóstoles al tiempo que asciende al Padre. Vamos a ver qué significado tiene esta bendición de Dios, porque es muy profundo. Casi como que refleja este estar de Jesús con su iglesia. Esta promesa de Jesús: id y anunciad el Evangelio, y yo estaré con vosotros todos los siglos. La palabra bendición en la Escritura, en el pueblo de Israel, en la Escritura, significa buena palabra. Sabéis que los evangelios están escritos en griego, y entonces la palabra bendición en el griego bíblico, significa eulogio. De ahí viene el nombre de algunos hombres que se llama Eulogio. Eulogio, que significa que significa bueno, y logio, que viene de logos, que es palabra. Buena palabra, buen mensaje, buena noticia, que así es como conocimos lo que es el Evangelio. Un buen mensaje de parte de Dios, una buena noticia de parte de Dios, una buena palabra de parte de Dios. Es tan buena que tiene poder de hacer de nosotros, hijos de Adán y Eva, hijos de Dios. Lo podemos leer en el Evangelio de San Juan, en el prólogo. Es un texto que sabéis ya, porque sale con cierta frecuencia, pero siempre como que cobra más fuerza según el contexto, como es el de hoy. Habla San Juan de la palabra en el prólogo del Evangelio y dice: la palabra era la luz verdadera. ¿Qué significa luz verdadera? La que alumbra también de noche, porque la luz del sol de noche ya no te alumbra. Y la luz de aquello a lo que tú agarras, de fiestas y esplendores, tampoco brilla cuando se acabó la fiesta y el esplendor. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. El mundo, pues sí, supo que el sol no lo había hecho él, ni la luna, ni las estrellas y tantas cosas, y empezó a creer en las divinidades, pero poco caso les hacían, como no será para ahuyentar el miedo que tenían de alguien superior a él, y por eso inventaron un montón de sacrificios y altares y fuegos y todo eso, ¿no? Y víctimas, incluso víctimas de niños, Sí, con tal de aplacar la ira de las divinidades. Imaginaos la monstruosidad a donde nos lleva el pecado. Bueno, seguimos, ¿no? Vino a su casa, estamos siguiendo con el texto de Juan, y los suyos no la recibieron, se la quedaron en la mente, en la memoria, de ahí a la boca para rezar,
pero nunca llegó al corazón. Cuando escuchaban, como dicen los salmos, como dicen los profetas, luego veremos algo de eso, se ponían de espaldas. Una forma de decir, pasamos de Dios, cumplimos con Él, pero pasamos de Él. Vino a su casa y los suyos la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, partimos ya, la palabra, ¿no? Les dio poder de hacerse hijos de Dios. El poder de hacerte hijo de Dios no está en ti. Está en la palabra que acoges. Eso sí, no en la palabra sin más. En la palabra que tú acoges, la llevas en primer lugar a la memoria, porque exactamente la lees o la escuchas. Y de ahí hay un proceso de conversión, de amor a Dios completo, en que la llevas al corazón. Padre, yo llevo la palabra al corazón y sigo pecando. Ya, de acuerdo. Primero, no pecas tanto como antes. Caes muchas menos veces y en pecados menos graves. Y segundo, esa palabra te lleva a hacer cosas que nunca hiciste, que nunca pensaste que podrías hacer, como atención a los pobres, perdón a los enemigos, pedir perdón al que ofendiste, y tantas cosas más que no les dabas mucha importancia porque ya cumplías bastante. Y la palabra te ha dicho no. Por aquí empezamos el verdadero camino con la palabra verdadera, con la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Jesús está bendiciendo a los apóstoles cuando sube al cielo y que dice, suba al Padre, pero mi evangelio queda con vosotros. ¿Qué os parece? Y pensar que hay gente que apenas conoce el evangelio. No ve importante leer el evangelio en privado, no lo ve importante. Ve importante, pues sí, hacer otras cosas que no voy a continuar en ese punto, porque ya me conocéis. Pero no deja de ser triste, porque Dios murió para dejarnos el Evangelio en nuestro corazón. Es la gran riqueza de la Iglesia. Padre, y los sacramentos nacen del Evangelio. La Eucaristía nace del Evangelio. El perdón de los pecados nace del Evangelio. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, ¿no? Dijo Jesús en la primera aparición de los apóstoles en el cenáculo, ¿no? Juan 20, buscadlo si queréis. Y la Eucaristía, pues no falta decir, ¿no? Bueno, para deciros, ¿no? Que el Evangelio es la matriz de toda nuestra espiritualidad, de nuestro conocimiento de Jesucristo, de nuestro amor a Jesucristo. No nos quedamos en el evangelio, por más que el evangelio sea bonito y sea aceptable. Vamos a ver. Un ejemplo que os he puesto otras veces. A una persona en las bodas de plata, a su marido, a una señora, a una mujer, le regala un reloj precioso, ¿no? Un reloj precioso. Bueno, 25 años que la mujer ha aguantado al marido, qué menos, ¿no? Qué menos que un relojito, sí, de lujo, de oro y esas cosas y tal. La mujer ve que el estuche es precioso y el reloj, ya ni te cuento, ¿qué hace? El estuche con el reloj lo deja, pues en fin, en el aparador del dormitorio y en los días muy señalados se lo pone. No tira la caja, porque la caja contiene el reloj y es una caja preciosa, como las hacen para ese tipo de relojes. ¿Qué os parecería si esta mujer cogiera este estuche precioso, lo dejara ahí encima de la mesa, es visible, y el reloj lo mete en un cajón junto con otras cosas y a lo mejor no se lo pone nunca? Ahí está, bueno, le gusta más el estuche. Padre, qué ejemplo más no, qué ejemplo más no. Esto se cumple muchísimo en la relación de mucha gente con el Evangelio, que prefiere el estuche al reloj que hay dentro de oro. Por eso hay que llorar ante esa situación. Y no debemos de descansar por amor a estas personas. No las estoy criticando, ni censurando, ni mucho menos. No pretendo ofenderlas, las quiero y por eso insisto en que tenemos que predicar el Evangelio. Porque estas personas, yo conozco bastantes, en cuanto se han abierto al Evangelio,
son totalmente otras personas. Son fuego en el mundo. No descansan hasta llevar el Evangelio. ¿Por qué? Porque parten de su experiencia, de lo que ha significado para sus vidas pasar el Evangelio. Y no dejaron, porque las conozco, sus devociones, como puede ser el Rosario, el Vía Crucis. Distinguen también entre devociones sensatas y devociones, en fin, la uña de San Roque, por ejemplo. Bueno, nos entendemos, ¿no? Bueno, la bendición. La palabra dio poder a los hombres para llegar a ser hijos de Dios. Pero a todos los que la recibieron, esto es Juan, versículo 1, 12. Poder para llegar a ser hijos de Dios. Estos hijos de Dios no nacieron de la carne ni de la sangre, es decir, porque se lo propusieron con 1000 sacrificios. No, que no. Que eso es añadido a otro, a ser investidos de la palabra. Y luego ya, por donde la palabra te lleve, según los carismas que Dios te dé. Pero la palabra por encima de todo. El Evangelio por encima de todo. Cumplir la palabra es llevar dentro de ti perpetuamente la bendición de Dios, que significa buena palabra. Eulogio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Angelo. Angelo, evangelio, angelio, angelio, ángelo, de ángel. Buena noticia, porque el buen ángel es el que da la buena noticia, como Gabriel dio la buena noticia, el buen mensaje a María. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. No nos perdamos cosas tan bellísimas. A lo mejor esto algunos lo oís por primera vez. Pues mirad, hay que entrar en esto así, con los brazos abiertos. Acerca de ese nacimiento de la palabra como hijos de Dios, nos dice San Pedro algo bellísimo en su primera carta, y lo vamos a leer. Dice así: a la primera cristiandad, o primerísimas cristiandades, habéis purificado vuestras almas obedeciendo a la verdad, para amaros los unos a los otros sinceramente como hermanos. Amaos intensamente unos a otros con corazón puro, pues habéis sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios, viva y permanente. Un germen no corruptible, sino incorruptible. Semilla incorruptible fue la que nuestros padres, con la que nuestros padres nos abrieron a la vida, con un cuerpo corruptible. El germen, la semilla de Dios es incorruptible. Y continúa Pedro: por medio de la palabra de Dios, viva y eterna, permanente, incorruptible. Pues, y saca un texto de Isaías: toda carne es como hierba, y todo su esplendor como flor de hierba. Todo se muere, todo se corrompe. Corrompe en cuanto es corruptible, cuidado. Se seca la hierba, cae la flor. Y continúa Isaías: pero la palabra del Señor permanece eternamente. Y ahora vuelve Pedro a decirnos, coronando lo que ha dicho. Y la palabra, y esta es la palabra, la buena nueva, la buena noticia, el buen mensaje, el Evangelio anunciado a vosotros. Esto lo significa la palabra bendición. Buena palabra, buena nueva, buena noticia, buen mensaje, salido de la boca de Dios. Bueno, dicho esto, que sería la esencia de la catequesis, Jesús dice a los apóstoles, después que ha vencido a la muerte, es muy importante, después que ha vencido a la muerte, cumplida la misión con la cual fue enviado por el Padre, Jesús dice,
a los apóstoles en el Evangelio de hoy. Y así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicara en su nombre la conversión para el perdón de los pecados. Estaba escrito, y Jesús lo sabía cuando vino al mundo, y conforme fue creciendo, lo leía en la sinagoga y lo escuchaba en la sinagoga, que el Mesías sería despreciado, ninguneado, aplastado, escupido, abofeteado y crucificado, y que al tercer día resucitaría. Y su resurrección es preludio de la nuestra, igual que su ascensión es preludio de la nuestra. San León Magno tiene un texto bellísimo acerca de la ascensión. Dice, nosotros, la Iglesia, somos un cuerpo místico, eso lo sabemos todos, ¿no? La cabeza de este cuerpo místico es Jesucristo, y nosotros somos sus miembros, cada uno con su carisma. Y dice San León Magno, Papa, si la cabeza está en el cielo, es evidente que el resto del cuerpo, que somos nosotros, iremos al cielo a entroncarnos con la cabeza. Es bellísimo, ¿no? Es bellísimo todo esto. Sí. Bueno, pues, si esto es el plan de ruta que el Padre preparó al Hijo, ser despreciado, rechazado, ninguneado, mentido, burlado y por último crucificado. ¿Cuál es el plan de ruta nuestro? ¿Cuál es? Que como somos tan buenecitos, ya con 13 años nos ponemos un pedestal y a esperar ahí nuestra muerte desde el pedestal. Y que todos nos besan los pies por lo buenos que somos. Me parece que no, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que dice Jesucristo. Jesucristo dice muchas cosas a sus discípulos sobre esto. Pero esto me inspiró el Señor decíroslo porque creo que nunca os lo he dicho. Es del Evangelio. Y me gusta mucho a este respecto. Viene perfectamente. Dice Jesús en Mateo 10, 24, 25. No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como a su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Belcebú, o sea, le llamaron demonios, ¿recordáis, no? Hace milagros por el poder de los demonios. Cuando la mentira crece, uno ya no sabe las tonterías que dice. Le pasó a los fariseos, te ha pasado a ti y me ha pasado a mí. Cuando dejamos que la mentira crezca, ya no sabemos qué decir para no estar metiendo la pata una otra vez, y sacamos la pata con otra mentira y la metemos ya hasta la oreja. Ay, Dios mío, la paciencia que Jesús tiene con nosotros. Seguimos, ¿no? Dice, ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como a su amo. O sea, el dueño de la casa le ha llamado Belcebú, cuanto más a sus domésticos. La palabra domésticos se queda ahí y queda un poquito como que no se utiliza mucho entre nosotros, ¿no? Sin embargo, es una palabra preciosa, significa a los que viven contigo, a los que viven en tu casa, a los suyos. Jesús diría, yo soy el pastor y vosotros sois mis ovejas, porque vivís conmigo. No, no sois animales, sois personas que vivís conmigo y yo os estoy apacentando. Bueno, pues esto es, ¿no? Los suyos, sus ovejas. La ascensión de Jesús, como decía antes, es un preludio de nuestra ascensión, que además es lógico, no hace falta que se nos aparezca nadie para decirlo. No hace falta ninguna aparición. Primero porque Jesús lo ha dicho,
Voy al Padre porque donde yo voy quiero que vengáis vosotros. Juan 14, 1 en adelante, creo que es 14:3. Voy a prepararos un lugar, porque yo quiero que donde yo voy estéis también vosotros. No hace falta ninguna aparición para aclarar esto. Si necesitáramos una aparición para aclarar esto, le estamos quitando autoridad a Jesucristo y a su Evangelio, que ya lo ha dicho. No hace falta decir nada más. Porque lo que se diga está a años luz de lo que ha salido de la boca de Jesús. Por lo tanto, a la fuente de todas las fuentes, la que nació del costado abierto de Jesucristo en la cruz, agua y sangre, su santo evangelio, el agua que nos purifica a costa de su sangre. ¿Os parece poco? ¿Os parece poco? ¿Eh? ¿Os parece poco? ¿Cuáles son nuestras raíces? La herida del costado abierto de Jesús, de donde nació el agua viva, el manantial de agua viva. Jeremías, que llama a Dios manantial de agua viva, de allí nació, a costa de su sangre. Y por eso su sangre nos purifica totalmente. Sí, hijos míos, sí. La palabra que sale del Evangelio es eterna, no está sujeta a cambios, a épocas, a cambio de pensamiento, a cambio de políticos, a cambio de gobernantes, a cambio de fortuna, a cambio de tener salud, no tener salud. Permanece para siempre, seas quien seas, estés como estés, te pase lo que te pase. Vivas con quien vivas. Tengas la enfermedad que tengas, a lo mejor ahora no la tienes, pero un día te visitará. Y el Evangelio no cambia. Esa es nuestra esperanza. Ir al centro de todos los centros. El Evangelio de Jesús. Bueno, de todas formas, claro, esto está en el Evangelio, la ascensión de Jesús, sí, pero la nuestra, como ya he dicho también. Os he dicho antes ¿no? De Juan 14:3, voy a prepararos un lugar porque yo quiero que donde yo esté, estéis también conmigo. Bueno, esto aparece, ¿no? Pero a mí me gusta de una forma especial, no voy a decir cuál es más importante, porque hablando del Evangelio, no soy yo quién para hacer un catálogo del Evangelio, que es más importante. Es palabra viva y eterna de Jesús, por lo tanto, ahí lo dejamos. Es suficiente. Ahora, otra cosa que a mí me llega, me impacta, y cada uno tiene su sensibilidad. A mí, repito, sin salir del Evangelio, me llama mucho, me llega mucho ese texto que algunas veces ha salido ya en las catequesis, cuando Jesús se aparece a María Magdalena en la resurrección. Le dice Jesús, vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué le llama hermanos? Porque por la muerte de Jesús y su resurrección, dejándonos en prenda la plenitud de su divinidad, que se llama Evangelio. Sí, se llama Evangelio. Decían los santos padres, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, ante un mundo donde abunda el mal, donde existía la persecución romana, donde morían los cristianos de 10 en 10 cada día o de 20 en 20, y él mismo murió mártir, devorado por los leones. Decía, me refugio en el Evangelio, porque en él está vivo Jesús. Pero no hace falta ir a San Ignacio de Antioquía. Cuando Jesús dice en Marcos 8, 34, 35, ¿no? El que toma su cruz y me siga, tal, el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la ganará. Por mí y por el Evangelio. Él mismo se identifica. Perder la vida por Jesús y por el Evangelio. Pero si pasas por el Evangelio, pues yo no sé por quién estarás perdiendo la vida. Porque Jesús está viviendo, está identificándose con el Evangelio. Vivir abrazado al Evangelio es vivir abrazado al Hijo de Dios. Vivir bajo la sombra del Evangelio es vivir bajo la sombra de Dios. Llegar a tu casa, que a lo mejor tienes la Biblia abierta en una mesita, en tu casa, con un pequeño oratorio, como os he dicho muchas veces, y besar el Evangelio. Estás besando a Jesús.
Sí, abre la Biblia por el Evangelio y bésalo. Estás besando a Jesús. También cuando reces con el Evangelio en tu casa, estás besando a Jesús. Y lo más importante, que siendo como eres, Jesús se deja besar por ti. Esto es amor. Como se puede dejar pisotear por cualquiera, hay gente que en sus blasfemias sabe perfectamente de qué va el Evangelio y lo tira al suelo y lo quema y lo pisotea y lo escupe. Pero con tal de que se dejara besar por algunos como por ti y por mí, valió la pena pasar por tanta ofensa, por tanta estupidez del hombre, mientras haya alguien que lo bese. Y este serás tú y seré yo. Invitar a la gente, a vuestros familiares, a vuestros amigos, a vuestros hijos, a besar el Evangelio, explicándoles que Jesús se deja besar por ti. Hayas hecho lo que hayas hecho, se deja besar por ti. Así es. Bueno, pues dice Jesús a María Magdalena, di a mis hermanos. Son hermanos, en el sentido más profundo de la palabra. ¿Por qué? Porque mi Padre ya es vuestro Padre. Porque mi Dios ya es vuestro Dios. Sí, pero antes Dios no era Padre igualmente, no era Dios igualmente, lo ha sido siempre porque es Dios. Pero ni siquiera los fariseos, que no eran malas personas en general, ¿eh? que, que muchos de ellos ayudaban a los pobres, que hacían limosnas y que hacían en fin, tantos sacrificios. Otra cosa es que lo hicieran de cara a la galería para que la gente les aplaudiera. Y todo el mundo tenía que saber lo que habían hecho. Y prefirieron la recompensa de los hombres a la recompensa de Dios. Y por lo tanto, rezaban a un Dios que apenas conocían, muy entre sombras. Y tampoco le escuchaban. Porque como decían los profetas y los salmos, le escuchaban de espaldas. Porque incluso lo bueno que hacían, lo hacían para ellos mismos, para su pedestal. Si lo hubieran hecho para ellos mismos, hubieran reconocido que Jesucristo era el Mesías que esperaban, pero no les interesaba, porque les proponía un cambio de vida brutal, que partía de bajar de tu pedestal. Todos hemos tenido nuestros tiempos, iniciarlo, en que nos hemos subido a un pedestal y hemos contado a la gente lo que hacíamos, o hacíamos las cosas así para que la gente nos viera. Pues sí, todos hemos empezado igual, porque el pecado original estaba ahí. Y Dios se apiadó de nosotros y nos enseñó a caminar con Él, diciendo, ven conmigo, que yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo te enseñaré a caminar. Y fueron tantas las recompensas de Dios en nuestro caminar con Él, y son y siguen siendo tantas las recompensas de Jesús por caminar por Él, que despreciamos las recompensas humanas por las cuales antes perdíamos la cabeza y las buscábamos. Bueno, pues dice Jesús, por ejemplo, ¿no? Recordad que Jesús también murió por los fariseos, murió por ellos, y que muchos de ellos se convirtieron después de las primeras predicaciones de los apóstoles. Ese es el amor de Jesús. No tomó venganza ni revancha de nadie, los admitió a su iglesia. Muchos de ellos se burlaron de él en el Calvario, los admitió a su iglesia. Tenemos que empezar ya a pensar como Dios, no como nosotros, ¿vale? No hacer división entre enemigos y enemigos. Me caen bien o me caen mal, cumplen o no cumplen. Bueno, Jesús dice, le preguntaron los fariseos a Jesús, capítulo 8, 19, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, no me conocéis ni a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais bien a mi Padre. Tanto rezar y la templo ayunar, y el Padre es un extraño para vosotros, porque buscáis otra recompensa. Ahí nos damos cuenta de los fariseos que hemos sido nosotros también, ¿no? Esperemos que a esa altura ya no. Y si queda algo de fariseísmo, arráncatelo.
como si fuera lepra. Y a pesar de eso, Dios nos quiere y nos tiene dando y escuchando esta catequesis. A pesar de estos de fariseos que hicieron lo que hicieron, los acogió en su iglesia en la primera predicación de los apóstoles. Igualmente los acoge a ti y a mí. Y en el mismo capítulo 8, en el versículo 54-55, Jesús dice: si yo me glorificara a mí mismo, a los fariseos, mi gloria no valdría para nada. Es mi Padre quien me glorifica, esa es su recompensa, glorificarme. Ese del cual vosotros decís, Él es nuestro Dios, lo decís y lo cantáis, y lloráis como Magdalenas cuando lo cantáis en la iglesia, en la sinagoga, perdón, o en el templo. Y sin embargo, no le conocéis. Yo sí le conozco, y si dijera que yo no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Mentís porque decís que le conocéis. Yo le conozco y guardo su palabra. Ahí está. Me pasó esto, me pasó lo otro. Bendito sea Dios que te pasó esto tan bonito, que viste eso, que viste lo otro. Pero, la prueba infalible de que conoces a Dios es que guardas su palabra. ¿Y por qué? Porque conforme guardas su palabra, Dios dentro de ti se te da a conocer. Va creciendo la intimidad y la presencia de Dios dentro de ti. Y Él se va dando a conocer conforme guarda su palabra. ¿Veis? Como he dicho muchas veces, qué fácil lo ha hecho Dios. Qué desgraciado, voy a decirlo así, es el demonio cuando te tuerce todo, apartándote del Evangelio. No apartándote en el sentido de que los desprecie, pero no, haciéndote ver que son más importantes otras cosas en tu vida de piedad. Qué miserable, esa era la palabra que quería decir, es Satanás. Estamos a tiempo, chicos. Estamos a tiempo, mis queridos y mis queridas. Como estuvo a tiempo conmigo y me volví al Evangelio. Yo también me volví al Evangelio. Y no he dejado actos de piedad. Simplemente ahora cobran una dimensión mucho mayor desde la luz del Evangelio. Por lo tanto, nada de despreciar, sino ponerlos en su sitio. Bueno, pues, ¿por qué dice Jesús a María Magdalena? Di a mis hermanos, no a aquellos 12 de entonces, sino a todos los posteriores, donde entramos en este momento vosotros y yo y vosotros, y tantos hombres y mujeres del mundo. ¿Veis ahora la urgencia de evangelizar? ¿Cómo me llega el grito de San Pablo cuando entendió todo esto? Él que fue fariseo de fariseos y jefe de fariseos, lo entendió y gritó y dijo: ¡ay de mí si no evangelizare! Lo gritó porque lo veía. Era como que le sangraba el alma si no evangelizaba. Y recorrió toda Europa, un viaje tras de otro, con peligros de todo. Con peligros, él mismo lo dice, de naufragios. 3 veces naufragó el barco donde iba, y bandoleros y asaltantes y falsos hermanos. Y los judíos que fueron a por él una y otra vez, no le importó. Iba con la bendición de Dios en sus labios, el Evangelio. La bendición perpetua, eterna de Dios, la buena palabra, eulogos, la buena palabra de Dios al corazón del hombre, para que lo guarde y Dios vaya creciendo en ti. De forma que un día puedas decir con San Pablo: ya no soy yo quien vivo, es Cristo, por medio de su Evangelio, quien vive en mí. Padre, la Eucaristía es presencia de Dios, sacramento, misterio de Dios, misterio de la fe. No la separemos de la palabra, porque van juntas. ¿Entiendes? Van juntas. Vamos a ver un testigo bellísimo en su relación con la palabra.
es un testigo excepcional. Pero quiero apuntalar más todavía. Jesús murió por ti, para que su Padre fuera tu Padre, para que su Dios fuera su Dios. Algo que estaba muy oculto entre sombras y entre velos a los fariseos de su tiempo. Y a todos los fariseos. Pero se dieron santos en el pueblo de Israel. Y a pesar de que hay un velo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y otra vez el velo, vieron nítidamente el rostro de Dios, porque en la medida de lo que eran, se entregaron totalmente a Él, sin trampa ni vanidad de ningún tipo. Pues vamos a ver uno de estos, es Jeremías. Él mismo cuenta su experiencia y cuenta en su experiencia incluida una crisis concreta, una crisis de fe como la que tú tienes muchas veces, esa noche oscura, ¿qué creéis? ¿Que la inventó San Juan de la Cruz? Oh, por favor, por favor. Qué noche oscura terrible la de Jeremías. No hago comparaciones, pero sí digo, por favor, no atribuyáis ni a San Juan de la Cruz ni a Santa Teresa lo que Dios dejó plasmado ya en sus íntimos amigos, sus siervos, sus enviados y profetas del Antiguo Testamento, empezando por Abraham, Isaac, Jacob, Judith, Esther, Isaías, Ruth, Jeremías. Ahí nos detenemos, porque vamos a la experiencia de Jeremías. Dice, está hablando con Dios y le está diciendo, se presentaban tus palabras y yo las devoraba. Las leía más con el estómago que con los ojos, más con el corazón que con los ojos, más con el alma que con su memoria, con su mente. Las devoraba. ¿Qué sentiría Jeremías en esa palabra? ¿Cómo se le abriría la vida y el espíritu que hay en la palabra? ¿Cómo se le abriría la vida y el espíritu que hay en la palabra de Dios? ¿Cómo se le abriría? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué luz? ¿Con qué dulzura? Que dice, las devoraba. Que Dios nos conceda el espíritu de Jeremías para devorar la palabra cuando la escuchamos en la iglesia, cuando rezamos con ella, cuando la leemos en casa. Devorarla, como la devoraba Jeremías. Dice, eran para mí un gozo, el gozo eterno que brota del alma, porque los gozos que brotan del alma son eternos. La alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre. Sí, cuando la palabra llega a ti, la palabra se hace templo dentro de ti. Lo vimos la semana pasada, ¿no? El que me ama guardará mi palabra, vendremos a él y haremos morada en él. ¿Y qué pasa en ese templo? Mirad, Jerusalén, la gran gloria de Israel, de todo Jerusalén, era que tenía el templo de Yahvé. Resulta que tú eres un templo de Yahvé cuando acoges la palabra, un templo de Dios. Sí, me llamaba por tu nombre, sí. Si el templo de Dios está dentro de ti, ¿cómo te llamas? ¿Rosana? ¿Tú te llamas Rosana? Pues para Dios te llamas Rosana de Dios. Que lo sepas. ¿Te llamas Fernando? Te llamas Fernando de Dios. ¿Te llamas Carmen? Te llamas Carmen de Dios. Te llames como te llames. Recuerdo ahora dos hermanos muy amigos míos de Canarias, Alex y Gilberto. Os llamáis Alex y Gilberto de Dios. No los conozco físicamente, los conozco por la red y trabajan muchísimo por la evangelización, de la forma que yo siempre os invito a vosotros, llevando esto, metiéndolo en Facebook. Hay tantas formas de llevar esto. Repito, buscad en Facebook páginas católicas
¿eh? Y pedir permiso para introducir esto. Ya lo están haciendo aquí y está haciendo una cosa, saliendo algo maravilloso. Está llegando a muchas miles, casi millones de personas. Hacedlo vosotros también, en páginas católicas. ¿eh? Os harán esperar hasta que vean cómo es el material que enviáis. ¿eh? También lo que os envío cada semana en los WhatsApps, o se os envía, para que lo ponga en todas las partes del mundo. En todas las partes del mundo. Siguiendo el grito de Pablo, un grito de dolor, de dolor. Gritaba Pablo como una madre perdiendo hijos. ¡Ay de mí si no evangelizare! Así gritaba Pablo, así tendremos que gritar nosotros y buscar lugares, como he dicho antes, tantas posibilidades, lo decía Benedicto XVI, tantas posibilidades que tenemos hoy en la red. Volvemos a Jeremías, se presentaban estas palabras y yo las devoraba, iban directas a mi alma. No las escuchaba para aprender. Puedes hacer cursos de Biblia, sí, hazlos, pero ahí da el salto a esto, ¿vale? Y si no los haces tampoco pasa nada. Si no los haces tampoco pasa nada. Conozco tanta gente que no hace ningún curso bíblico y devoran tanto la palabra que llega un momento que Dios les da el don de partirla como la estoy partiendo yo. Sí, hombre, sí. No digo me hablaron de tal o de cual, los conozco personalmente con su nombre concreto. Los he conocido del Ecuador, donde estuve varios años, los conozco ahora de España. ¿Eh? Vale, adelante. Dice, se me llamaba Jeremías de Dios por tu nombre. De aquí pasa a una crisis brutal. Es el versículo siguiente. Porque el que predica la palabra de Dios, tarde o pronto, será perseguido. Os perseguirán por mi nombre, dice Jesús a los discípulos, sí. Predicar el Evangelio en nombre de Jesús. Si lo predicas en tu nombre, ¿qué vas a hacer? Caer bien a los demás y acomodar conciencias. Eso es una auténtica peste. Si predicas para decir lo mucho que sabes, porque sabes la Biblia en 18 idiomas, y en vez de predicar cuentas lo mucho que sabes, es también otra peste. Menor, pero también lo es. Porque dejas a tus ovejas con hambre. No tienen nada que devorar. Porque no van a devorar tus vanidades, ¿verdad que no? Si predicas lo que devoras, entonces sí, eres discípulo querido del Señor. Adelante. Pues enseguida Jeremías empezó a ser perseguido, porque el mundo persigue a los que predican en el nombre de Dios. Y da rienda suelta a su dolor. Y le dice a Dios, no me senté en peña de gente alegre, eso, los que pasan la vida diciendo, aquí no pasa nada, venga, a Dios le damos migajitas y luego a otra cosa. Por obra tuya, tú permitiste esa persecución. Me senté solitario, se quedó sin amigos. Me llenaste de rabia. ¿Cómo saca Isaías lo que tiene dentro, no? Le quiere mucho a Dios, íntimamente a Dios, y le cuenta lo que pasa, y dice, oye, que me estás llenando de rabia, ¿qué me estás haciendo? Se queja con Dios. A Dios estas quejas le gustan más que decir, Señor, te quiero, te amo, te quiero, te amo, y luego haces lo que te da la gana. Oh, esto pasa todas las veces. Ay, Dios mío, me ha pasado a mí, por lo tanto, punto. Adelante, no insisto más en esto. Jeremías se queja y dice, ¿por qué ha llegado resultado mi penar perpetuo y mi herida? Irremediable y rebelde a la medicina. La herida de la fe. La herida del anuncio de la fe. Que no salgo, que no salgo, que no salgo. ¿Qué me pasa, Señor? Y llega un momento que dice algo impensable. A pesar de toda la experiencia que tiene de la palabra. ¿Serás para mí como un espejismo? Aguas no verdaderas. Jeremías, que había denunciado a Israel, habéis abandonado a Dios, manantial de aguas vivas, como se ha dicho antes, ¿no? Jeremías 2:13. Tanto denunciar, a veces resulta que ellos tienen la razón y yo no.
y lo que yo predico no es verdad, agua no verdadera. Y Dios que te deja quejarte siempre con el respeto, no infantil, aquí no hay nada infantil, hay quejas que son muy infantiles. No, esta no es infantil, le está pasando y se lo dice a Dios. Y Dios le encanta estas quejas de hombre adulto, de mujer adulta, de alguien que quiere conocer realmente la verdad, qué es lo que le está pasando, quiere que Dios le responda ante sus tinieblas. Y Dios que no permite que las tinieblas te aplasten, no permitió que las tinieblas aplastasen a Jeremías. Y a continuación continúa Jeremías. Entonces Yahvé dijo así: si te vuelves porque yo te haga volver, estarás en mi presencia. Qué bonito, sí. Sí, pero padre, ¿cómo se entiende esto? Si te vuelves porque yo te haga volver, estarás conmigo, estarás en mi presencia. ¿Eh? Y, y tengo que esperar a que Dios me haga volver. A ver, que eres más bruto que una coliflor en vinagre. No sé por qué he dicho eso, pero me ha salido. No tienes que esperar a que Dios te haga volver. No. Tienes que dejar a Dios que te haga volver. Es que no le dejas. ¿Y cómo le dejo a Dios que me haga volver a Él? ¿Cómo le dejo? Con su fuerza, la que tú no tienes. ¿Y dónde está esa fuerza? Ay, Señor. Lo has oído muchas veces, hombre. Lo dice San Pablo en la carta a los romanos. El Evangelio es la fuerza de Dios. Por eso, hijos míos e hijas mías, insisto tanto en Evangelio, Evangelio, Evangelio. Si te dejas, porque yo te haga volver. Porque dejes que yo te haga volver con mi palabra. La palabra que se hizo carne, que habitó entre nosotros y está en nosotros en toda su esplendor, hasta el punto de que Juan le llama la luz verdadera, la que alumbra por la mañana, por la tarde y por la noche, en las pruebas y en las no pruebas. También en las desgracias brilla esta luz verdadera. Y entonces, con esa palabra, tú te estás dejando volver a Dios. Cuando no tenemos la palabra, lo normal, digo lo normal, porque no quiero ya ni sé cómo se dice, absoluto, sí, absolutizar, exactamente. Lo normal es que nos volvamos, como dice Dios, por medio del profeta Oseas, capítulo 6, dice Israel, dice Israel, cuando he escuchado a Dios con la cabeza y no con el corazón, como os he dicho antes, venid, volvamos a Yahvé, volvamos a Yahvé. Pues Él ha desgarrado, Él nos curará, ha herido y nos vendará. Israel que está en el destierro, ¿no? Dentro de 2 días nos dará la vida, al tercer día nos hará resurgir. Un anuncio velado de la resurrección del Señor al tercer día, ¿no? Que nos dará la vida. Pero eso se queda ahí nomás, ¿no? Como adorno. Conozcamos, corramos al conocimiento de Yahvé, cierto como la aurora de su salida, vendrá a nosotros como la lluvia temprana, como la lluvia tardía que riega la tierra. Y Dios, viendo que es todo superficial, todo de boca para afuera, todo lo que dicen se van a olvidar en cuanto dejen ese momento de oración en la sinagoga, porque la sinagoga empezó digamos, a existir, como quien dice, a hacerse realidad en el destierro en Babilonia, al no tener el templo de Jerusalén, se reunían en pequeñas edificaciones, las llamaban estas sinagogas. Terminaba esa oración, se acabó, cada uno a lo suyo, eso es. A hablar del cuñado y de la cuñada, hasta el próximo sábado que volveremos a rezar, eso es. ¿Os parece un chiste? Ojalá fuera un chiste. Ojalá fuera un chiste.
no estoy denunciando los pecados, estoy denunciando que los pecados estos no te importen y no les des importancia. Eso sí, repito, no estoy con un látigo, porque yo he pasado por ahí. Es para ayudaros. Es para ayudaros a todos. Y dice Dios, ¿qué hacer contigo, Efraín? ¿Qué hacer contigo, Judá? En definitiva, ¿qué puedo hacer contigo, Israel, mi pueblo elegido? ¿Qué puedo hacer contigo? Vuestro amor es como nube mañanera, como rocío de la mañana que pasa. Esa es la vuelta superficial a Yahvé. ¿Qué piensa Dios de ese volver a Yahvé? No sois más que un rocío mañanero. Es superficial. ¿Eh? Es una nube mañanera. ¿Qué pasa? Dios sabe que somos así y Dios nos perdona. Bueno, pues volvemos a Jeremías, porque no tiene desperdicio. Padre, ¿no nos ha dicho el texto de Jeremías? Seguro que no. ¿Verdad que no? Yo creo que sí. Pero como me estáis metiendo en duda, os lo voy a decir. Jeremías 15, 16, 19. Estamos en la respuesta que le da Dios a Jeremías. Entonces Yahvé, o sea, Dios, me dijo así, si te vuelves porque yo te haya volver. Eso es. Que le dejes a Dios, que te dé su fuerza para volverte a Él. Su fuerza está en la palabra, su fuerza está en el Evangelio. Ahora entendéis la fuerza que Dios dejó en el mundo al subir al Padre. Mientras subía, al mismo tiempo, a la par que subía al Padre, les dio su bendición, el Evangelio cumplido, la palabra cumplida, la fuerza por la cual nos podemos volver a Dios. No prescindáis de esta fuerza. No prescindamos de esta fuerza. Es inagotable, es perpetua, es eterna. El Evangelio en ti es la prueba evidente de que Dios nunca se cansa de ti cuando vuelves a Él y le dices, dame, Señor, tu palabra, y que con ella pueda volver a ti. Si vuelves, dice, estarás en mi presencia. ¿Os acordáis cuando aquel Salmo 23 que dice, de Dios es la tierra, el orbe y todo lo que contiene, es tan alto, tan excelso, que ¿quién puede subir hasta Dios? Es imposible. El Dios creador del universo es imposible. ¿Cómo podemos subir hacia Él? Se acordaba de Moisés que subió al Sinaí y habló con Dios. Y Dios le dio las 10 palabras, ¿no? Casi es como traduce a Israel los 10 mandamientos, las 10 palabras. Y el Salmo dice, ¿quién podrá subir al monte de Dios? El que le busca de todo corazón. Leemos el Evangelio, leemos el Salmo para que veáis la belleza que nos está diciendo Jeremías de parte de Dios. La belleza infinita que Jeremías nos está diciendo de parte de Dios. Salmo 24, leo a partir del versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Quién podrá estar en su recinto santo? Es decir, junto a Él. El de manos limpias. ¿Qué significa manos limpias? Has hablado mal de tu hermano, las tienes llenas de sangre, dice Isaías. Lávatelas, ¿cómo? Primero, confesándote, y segundo, pidiendo perdón a tu hermano. O viceversa. Primero, pidiendo perdón a tu hermano, haciendo el bien a tu hermano. Y segundo, confesándote. Puede pasar que has hablado mal de tu hermano, pero su hermano, pues a lo mejor, dice, oye, he hablado mal de ti, quizás no sea prudente porque lo tome mal y te pegue un par de tortas y puñetazos, y tampoco es eso. Hay que ver el carácter de cada uno.
tienes otra forma de pedirle perdón, haciéndole el bien, sacándole de un apuro, hablando bien de él. Y cuando se trata de que alguien habla mal de ti y eres tú el que hablas bien de él, ya estás tocando el rostro de Dios. Si habla alguien mal de ti y tú hablas bien de él, y en un grupo alguien habla mal de esa persona y tú cortas esa conversación, ya estás tocando el rostro de Dios. Tu espíritu está tocando el espíritu de Dios. Seguimos. El que no lleva al alma la vanidad, lo que he dicho antes, hacer las cosas para buscar la recompensa de los hombres y por eso lo tienes que contar. Dice, este alcanzará la bendición de Yahvé, la bendición de Dios. Y Jesús subiendo nos bendecía a la iglesia, la bendición de Yahvé, la buena palabra, la palabra que convierte, la palabra que es su fuerza, la palabra que es su gozo y su alegría interior, como decía Jeremías. ¿Os lo vais a perder solamente porque sois cabezones? Por favor, no ofendéis a Dios. Os hacéis un daño enorme a vosotros mismos. Os estáis perdiendo lo mejor de Dios. Todo esto que he leído antes. Si te vuelves, porque yo te hago volver, dice Dios, estarás en mi presencia. Y continúa, si sacas lo precioso de lo vil. A ver, quedan 4 minutos, no me distraigáis, yendo por otros derroteros, porque estos 4 minutos son de oro. Si vuelves porque yo te haga volver, estarás en mi presencia, de acuerdo. Si sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué significa sacar lo precioso de lo vil? Vamos a ver. Dice los padres de la Iglesia que la palabra de Dios, pero sobre todo el Evangelio, que es la palabra de todas las palabras por antonomasia, tiene un cuerpo y tiene un espíritu. La palabra es lo que tú lees, es la letra escrita. El espíritu es lo que hay dentro de la palabra escrita, que es el espíritu de Dios. Por eso Jesús dice, mis palabras son vida y espíritu. Bueno, entonces, si tú te dejas volver con la fuerza del Evangelio, estarás en su presencia y ya podrás sacar lo precioso de lo vil. La palabra espíritu de la palabra escrita. ¿Necesita la palabra escrita? Pues claro, la palabra escrita tiene que ser impresa en la Biblia, ¿no? En un libro. Pero entras dentro de ella, llegas al manantial de lo profundo de Dios, el manantial del Espíritu de Dios, y sacas lo precioso de lo vil. Dijo Jesús, la carne no sirve para nada. El Espíritu es el que da la vida. Mis palabras son vida y espíritu. La palabra escrita no te sirve de gran cosa. A veces para envanecerte de lo mucho que sabes, que es lo más horrible que te puede pasar. Adormece conciencias. Si sacas lo precioso de lo vil, aunque no seas sacerdote, eres seglar. ¿Qué pasará? Serás como mi boca. Cuando tú predicas el Evangelio, a lo mejor eres catequista en tu parroquia, en tu grupo, en tu movimiento, te toca hablar, dar testimonio. Serás como la boca de Dios, tú desaparecerás. Serás como la boca de Dios. Padre, qué grande, sí. Hay gente que lucha por ser marqués o conde o vete tú sabes, presidente de tal organismo, jefe del grupo, jefe de tal movimiento. Y si no eres elegido jefe y presidente, te llevas un disgusto durante 4 días. Que lo pagas con tu suegra, que es lo peor. O con tu yerno, que es peor también. Tenemos que aspirar a ser boca de Dios. Por la predicación y por el testimonio. ¿Qué testimonio? Vosotros sois la luz del mundo. Hay tantos enfermos que no salen de su casa, que son foco de la luz de Dios, porque los que les visitan o los que los saben que se encuentra con la luz de Dios. Es para todos, es para ti, es para mí. Queridos y queridas, Jesús sube al cielo
nos espera. Nos sube hacia Él con su Evangelio. Porque cuando nos morimos, se muere todo en nosotros, menos el Evangelio, que hemos hecho espíritu de nuestro espíritu. Ese es el fundamento y la garantía de nuestra resurrección. Si no anunciamos esto, me pregunto qué habremos entendido. Os lo he dicho antes. Tenéis internet, tenéis el WhatsApp, dadle, buscad páginas en Facebook, donde sea. Interés muy amplio. En las webs, en los blogs. Anunciar el Evangelio de Jesús. Porque estás llamado a ser la boca de Jesús. ¿Os parece poco? Amén.